Medición de la presión. Recordemos que la presión es igual a la fuerza entre una unidad de área. Si sus unidades en el sistema internacional es newton sobre metro cuadrado, que esto es igual a un pascal. Ahora, esta unidad es conveniente en el estudio de la mecánica de los fluidos, va a ser el kilopascal. Ahora bien, ¿qué es la presión absoluta? La presión que se mide en relación con un vacío perfecto y la presión manométrica es la presión que arroja la medición del fluido. Ahora, entonces la presión absoluta va a ser igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Cabe mencionar que un vacío perfecto es la presión más baja posible, por lo tanto la presión absoluta siempre será positiva. Una presión manométrica superior a la presión atmosférica siempre es positiva y una presión manométrica inferior a la presión atmosférica es negativa y en ocasiones esta se va a llamar vacío. Ahora, la presión manométrica se va a expresar en pascales o PSI, y la presión absoluta se expresa también en pascales o en PSI-A. Ahora, ¿cuál es la relación entre peso y elevación? El término de elevación significa la distancia vertical entre el nivel de referencia y un punto de interés que se denotará como Z. Un cambio en la elevación entre dos puntos se llama H, que esto también se hace referencia como la profundidad. En un líquido homogéneo en reposo, el cambio de presión debido a un cambio de elevación se calcula por medio de el cambio de presión es igual al peso específico por la profundidad. Ahora, el desarrollo de la relación entre la presión y la elevación, para que consideremos este desarrollo, primero las fuerzas horizontales. Los vectores que actúan sobre el anillo representan las fuerzas ejercidas sobre la presión del fluido, tal y como lo podemos ver en la figura 2,10. Así vemos las capacidades vectoriales de todas las fuerzas que actúan sobre esta. Ahora bien, va a ser la sumatoria de todas esas fuerzas que nos va a dar igual a cero. Entonces, la fuerza 1 más la fuerza 2 menos es, W va a ser igual a la presión 1 menos la presión 1 por el diferencial de P por el área, menos el peso específico del diferencial de Z del área, que va a ser igual a cero. Entonces, P1 menos P inicial menos el diferencial de P menos el peso específico del diferencial de Z va a ser igual a cero. Entonces, el diferencial de P va a ser igual a menos el peso específico por el diferencial de Z. Ahora, debido a que estamos tomando solo en una parte, vamos a utilizar una integral que va a recorrer desde este P1 hasta P2 en el diferencial de P, para que sepamos todo lo que consume esta fuerza, para saber el total en la unidad del área completa. Entonces, como lo podemos ver en la figura 2.11, nos va a quedar que la integral que va desde P1 hasta P sub 2 en el diferencial de P va a ser igual a Z1 hasta Z2 menos el peso específico del diferencial de Z. Ahora bien, para el caso de los líquidos, entonces esto va a quedarnos como P1 menos P sub 2 igual a menos el peso específico de Z2 menos Z1, ya sustituyendo y resolviendo toda la integral. Ahora, entonces el cambio en P va a ser igual a P2 menos P1, donde la profundidad o la altura es Z1 menos Z2. Entonces el cambio en P va a ser el peso específico por la profundidad o la altura. Ahora, para el caso de los gases, debido a que los gases son compresibles, su peso específico cambia a medida que varía la presión. Para poder llevar a cabo el proceso de integración que se plantea en dicha ecuación, se requiere de una metodología un poquito más complicada, por lo que nos costaría un poco de trabajo plantearlo, porque tenemos que tomar en referencia este cambio, este cambio de su peso específico conforme la presión. La paradoja de Pascal. Si se ponen en comunicación varias vasijas de formas diferentes, se observa que el líquido alcanza el mismo nivel en todas ellas. A primera vista debería ejercer mayor presión en su base a que el recipiente que contuviese mayor volumen del fluido, que es como normalmente lo apreciamos. La fuerza debida a la presión que ejerce un fluido en base a la de un recipiente puede ser mayor o menor que el peso del líquido que contiene el recipiente. Esta es en esencia la paradoja de la hidrostática en la que se basó Pascal. Ahora, este fenómeno es útil cuando se trata de producir una constante presión elevada en un sistema de tuberías y tanques interconectados. Ese podría ser un ejemplo.
Ahora, la presión expresada como altura de una columna de un líquido. Con frecuencia cuando se miden presiones en sistema de flujo de fluidos, como el del aire en ductos de calefacción, en ocasiones utilizamos manómetros para medirlos y las lecturas se toman en unidades como pulgadas de agua. Pulgadas de agua, es decir, INH2O o INCA, donde CA significa pulgadas de columna de agua, en lugar de las unidades convencionales como las de PSI o pascales. Ahora, las presiones más elevadas se miden con un manómetro de mercurio. Se desarrollan factores de conversión por medio de gamma, que es igual a 133.3 kN sobre metro cúbico, o bien gamma es igual a 848.7 libras sobre pie cúbico. Recordemos que gamma representa el peso específico de una sustancia. Ahora, vamos a conocer tres opciones. Una pulgada de mercurio es igual a una pulgada de mercurio igual a 0.491 psi. Un milímetro de mercurio, que va a ser igual a un milímetro de mercurio, es igual a 0.01934 psi. Un milímetro de mercurio va a ser igual a 133 pascales. Esas son unidades muy comunes que utilizamos. Ahora, manómetros. Son dispositivos para medir la presión. Emplea la relación entre un cambio en la presión y un cambio en la elevación en el fluido estático, tal y como lo vimos anteriormente. Más o menos siempre se basa en los líquidos. Ahora, podemos ver un ejemplo del el más sencillo, que sería el tipo NU, como lo podemos apreciar en la imagen. El inciso es una fotografía del modelo disponible comercialmente. Y en el inciso B es el esquema que se muestra en una aplicación frecuente. Eso es para el tubo NU. Los tipos de manómetros, como ya se los mencioné, es el anterior que vimos, que es el tipo NU. Existe el de pozo y el de pozo inclinado. Barómetros. El barómetro es un dispositivo para medir la presión atmosférica. Consiste en un tubo largo cerrado en uno de sus extremos y se llena al inicio con mercurio. Después se sumerge el extremo abierto bajo la superficie del mercurio, que se encuentra en un contenedor, y se permite que él alcance el equilibrio. Tal y como lo podemos apreciar en la imagen, que es un ejemplo, es uno muy sencillo. Ahora bien, medidores y transductores de presión. Para aquellas situaciones en que solo es necesario una indicación visual en el sitio de medición, se utiliza un medidor de presión. En términos generales, el transductor de presión, la presión se detecta produciendo una señal eléctrica que se transmite a un lugar lejano. Vamos a encontrar diversos tipos y solo por mencionar algunos, vamos a mencionar el de tipo Bourdon, que mide la presión manométrica, que es la presión total que tiene el gas menos la presión atmosférica, es decir, la desprecia. Cuando la presión a medir aumenta, el tubo se desenrolla. Cuando esta disminuye, esta tiende a curvarse más, tal y como lo podemos apreciar en la imagen, que es desde vista de exterior y desde vista interna. Ahora, un medidor de tensión es un transductor que convierte la presión en una señal eléctrica analógica. La presión aplicada al transductor de presión produce una deflexión del diafragma que introduce tensión en los calibradores. Ahora, uno de tipo piezoeléctrico. Este tipo de transductor genera una tensión eléctrica por presión sobre un cristal piezoeléctrico, que es proporcional a la aceleración. Estos dispositivos son muy apropiados para tomar datos de vibración a alta frecuencia, donde aparecen grandes esfuerzos con desplazamientos relativamente pequeños. Como podemos ver, este es digital. Ahora, uno de tipo LVDT es un dispositivo electromecánico utilizado para convertir vibraciones o movimientos mecánicos, específicamente movimiento rectilíneo, con una corriente eléctrica, tensiones o señales eléctricas variables y viceversa, tal y como se puede apreciar en la imagen. Ahora, uno de resonador de cuarzo. Este transductor de presión de resonador de cuarzo consiste en un cristal de cuarzo que resuena con una frecuencia que depende de la tensión en el cristal. La frecuencia de resonancia incrementa conforme la tensión aumenta. Por el contrario, con la frecuencia a que resuena el cuarzo disminuye cuando ésta está con presión. Esta tiene una fiabilidad de 0.01%. Estado sólido. Son sensores que no tienen partes móviles. Se diseñan utilizando algún tipo de fenómeno físico a la estructura del sensor que cambie según la variable física que se desea medir. Estos ya son más de los más actualizados y de los más tecnológicos hoy en día.
Y eso sería todo.